Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es su programa Excelencia Personal y es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, Eli, aquí con nuestro amable auditorio. Y con nuestra querida Maripaz Albarrán, que viene con un tema pues muy adecuado para que aprendamos. Yo creo que siempre hay algo que aprender. Hola, qué linda y que gracias por lo que dices y sobre todo por la invitación y la confianza que esta invitación merece, ¿no? O sea, de alguna manera, de verdad me siento honrada y bueno, claro que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, pero también pues dando la justa medida sería, nada más por aprovechar el comentario de esta persona que me comentabas, el hecho de que también escuchemos con criterio. Parte de el tema de hoy, ahora que lo presentes, será esta parte, el decir no cualquier comentario debe ser tomado en cuenta para llevarlo a la práctica. ¿Estás de acuerdo que hay muchísimo ruido en el exterior, en el contexto? Hay gentes que opinan cosas que pueden ir en contra de nuestros valores, pero tan bien escritas, tan bien explicadas, que pasan por verdaderas. Entonces, sí es cierto esto de que cada día se aprende algo nuevo, pero también de alguna manera también te puede decir, también podría decirse, cada día se afirma algo nuevo. Bueno, es que o escuchar, algo que ya estaba, me explico, o sea, es interesante esto, ¿no? Escuchar es todo un arte y hay que aprender. Como bien nos dices, hay cosas que vale la pena y hay cosas que no, y hay cosas que puedo hacer mías y hay cosas que no. Y hay cosas que no, exactamente. Sí, porque si no, de plano, sí sería cambiar de sistema y de manera cada vez que oímos algo. Pero también es cierto que todo es perfectible. Y en este gran y arduo trabajo de educar, pues efectivamente conviene estar a la vanguardia, porque no sé, Gerardo, ¿tú qué dirías? ¿Cada 3 años, cada 5 años? En la tecnología, eso es un hecho, que ya es obsoleto lo que tienes y tienes que cambiarlo. Pero también en la edad de nuestros hijos, ¿no estás de acuerdo? Que también claro, cambian y son otros intereses y son otras realidades y otros contextos, y a veces cambian también los amigos, y qué importante es, a veces hasta decimos con los hijos, ¿no? Tiene un nuevo amiguito y está adoptando ciertas maneras que no son propias de esta casa, o tiene otros amiguitos y está adoptando unas maneras que me gustan, que aquí no habíamos puesto tanto énfasis en ellas y que son buenas. ¿Quién es la buena influencia? Hay que acercarlo, ¿no? Entonces yo no creo que se pueda abrir o cerrar en el sé educar o no sé educar, porque la vida es tan cambiante, como bien dicen, ¿no? Los médicos, nuestras células cada 7 años, de la primera que se puede contar en reemplazar, a la última que podría volver a ser la primera, aquella en el nuevo ciclo, son 7 años. O sea, a los 7 años, aquella primera vuelve a ser otra vez primera. O sea, dicen, cuando tú abrazas a alguien, a los 7 años ya estás abrazando a alguien completamente distinto o al menos renovado. Sí. Entonces, eso pues ojalá sea una invitación de reflexión, el decir, no es que lo sepas o no lo sepas, no es un botón que se abre, o sea, un switch de prendido o apagado. Es verdaderamente una renovación constante en cualquier aspecto de nuestra vida. Nosotros no podemos decir, yo ya tengo mi espiritualidad sana, o yo ya me llevo bien con mi pareja. Bueno, si te llevas bien, sería mantener eso y ver en qué situación de comodidad estás, porque siempre hay algo mejor que puede implicar esfuerzo, y entonces tú decir, no, yo ya estoy bien. No, siempre hay algo mejor, algo perfectible. La perfección son círculos hacia arriba, o sea, ascendentes en un esfuerzo continuado. Entonces, qué padre que te salgan las cosas. ¿Hasta qué punto lo dominas? ¿Ya es concentración sin esfuerzo? Entonces la invitación de la misma vida es métete a un lugar en donde te incomode, o sea, en cuanto a este crecimiento, para que entonces de verdad te planifiques y verdaderamente crezcas. Y además, si nos estancamos, entonces empezamos a decaer automáticamente. Exacto, eso tienes razón. No solamente es estar y ya estás cómodo. Si te dejas de mover, empiezas espiral hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto con todo el respeto del mundo, pero sí que esos comentarios nos sirvan para no nada más tomarlos a la ligera, sino saber yo cómo estoy en relación a ese tipo de posturas. Exacto. Y que estoy dispuesto a escuchar, Maripaz, Nelly, porque
Ya lo decías tú ahorita, Nelly, al comienzo. Si escuchamos cosas que a veces no son tan positivas, y tú lo completabas, ¿no? Que de repente, Maripaz, escuchas algo muy bien dicho, pero que va en un contrasentido, de algo que para ti es un valor importante. Te empieza entonces a poner un poquito como a moverte el tapete. De hecho tiene su palabra, Gerardo, tú sabes, eso se llama eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Cuando verdaderamente, y tiene que ver con nuestro tema hoy del arte de escuchar, porque es un arte también deslindar las cosas que verdaderamente no están formando parte de un contenido que vaya conmigo. Por ejemplo, el irte por la periferia de las cosas para no mencionarlas tal cual, o cambiar una palabra para que no suene tan dolorosa o tan cruda. Por ejemplo, la interrupción del embarazo. A ver, espérame, interrumpir quiere decir el acto en donde yo suspendo no suspendo, o sea, detengo para que después yo pueda quitar esa detención, o sea, la pausa, y entonces pueda continuar. Por eso es interrumpir, porque su destino es continuar, pero yo puedo poner un alto a mitad o en un punto del camino. Dime retomar. Tú cómo lo puedes decir que el embarazo se interrumpe. El embarazo se termina. Exacto. La vida se mata, se acaba. No puedes decir interrupción voluntaria del embarazo. Qué bonito suena. Qué bonito suena. ¿Y cuántos antivalores están disfrazados de frases que dices, bueno, no suena tan mal y claro, hay que tener tolerancia, hay que ver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y estamos traicionando la raíz. Eso confunde y nos hace pues pensar equivocadamente con respecto a esas ideas, porque la idea que se nos está dando es errónea y pasa con muchas cosas, ¿no? Podemos caer incluso... pues en el tema de la sexualidad, y la promiscuidad es lo mismo. ¿Qué te dice una niñita que estaba muy jovencita cuando resulta embarazada, a muy temprana edad? Es que creí que estaba haciendo el amor. No, mijita, no. Cuidado con los términos. No, sobre todo, porque efectivamente tú crees que estás haciendo eso, pero ¿qué no sabías que haciendo eso obtienes un bebé? Exacto. Y hay esa gran posibilidad. No, pues no tenía idea. Híjole, pues ¿a quién estás escuchando? Sí, porque hay muchas personas que se dedican a fomentar la promiscuidad, el libertinaje, infinidad de cosas que van en un contrasentido a ciertos valores. Entonces hay que tener cuidado a qué le abrimos las puertas en nuestra casa. Exactamente. O sea, cuando dicen, haz de cuenta, dulce muerte, ¿no? En vez de eutanasia, ahí está otro ejemplo, ¿no? Cuando dicen desviación de fondos, en vez de decirle robo. Es robo, claro. O sea, abuso de confianza. ¿Cuántas veces pasa eso con los políticos, no? No, claro. El abuso de confianza. Dices, ¿cómo abuso de confianza? ¿Cómo se puede abusar la confianza? No, eso se llama traición. O sea, sí, de alguna manera estos eufemismos son interesantes. Y nada más para cerrar este tema con el que estamos abriendo, también, además de los eufemismos, hay también otro tipo de manejos de lenguaje que se llaman falacias. Y las falacias es cuando tú argumentas también de manera errada para convencer a alguien que no tiene todo el contexto y entonces te lo llevas diciendo, pues sí, ¿verdad? Y no, son mentiras disfrazadas. Y el problema a veces es que quieren manipularte. Quieren obtener algo tuyo, siempre, va de fondo, ¿no? Sí. Puede haber falacias por ausencia de bases, por ejemplo, no sé, Pedrito no robó esa maleta o esos dulces. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque él nunca habría hecho algo como eso. Que de repente dices, a ver, ¿cómo crees? Nada más porque no lo había hecho. Entonces, son bases que dices, no, entonces sí me la creo, ¿no? O, por ejemplo, hay otra donde se le dice falacia por bases que no son pertinentes. Entonces, de alguna manera es de, pero no seas malo, no le vayas a decir. Entonces, apelas, digamos, a la misericordia o a la fuerza o a lo que la masa dice para tú librarte de enfrentar algún tema, ¿no? Sí. O, por ejemplo, hay otra que podría ser la falsa analogía, o sea, analogía es estas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, la pena de muerte es aceptable porque la sociedad es como un cuerpo humano, haz de cuenta que eso podría ser. Entonces, cuando tenemos un miembro gangrenado, lo mejor es cortarlo, ¿no? Hay que extirparlo. Y entonces dices, sí, bueno, claro, ¿verdad? Me está entonces convenciendo. La pena de muerte, pues sí, porque... Y a la menor hora dices, oye, creo que el cuerpo no tiene nada que ver con la sociedad. Sí es cierto que hay distintas funciones, pero en este preciso ejemplo no funciona tu analogía. Entonces, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la suerte, ¿no? Me puse un suéter rojo para el examen y me fue bien, entonces siempre que me ponga suéteres rojos me va a ir bien. En fin, son trampas de lenguaje que debemos evitar. Bueno, y entraremos de lleno a esto de la escucha después de esta pausa.
Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, hoy en Excelencia Personal estamos hablando del arte de escuchar con nuestra querida Maripaz Albarrán. A ver, Maripaz, entonces vamos a entrar de lleno. Ahora sí. Exactamente. Bueno, pues en primeras yo creo que lo interesante de hacernos la pregunta acerca del arte de escuchar sería, ¿qué tanto sabemos escuchar? Es una pregunta buenísima porque todo el mundo jura que sí, no yo. Claro que es escuchar. Uh-huh. ¿Y qué entiendes por escuchar? Porque hay dos maneras, o sea, de alguna manera hay dos ecos. Uno, el que hace la voz del interlocutor, o sea, del otro, uh-huh, que mueve el aire y llega a tu tímpano. Y eso, pues, es algo físico que a menos que pongas las manos sobre tus oídos o sobre tus orejas, digamos, que es el sentido externo, entonces podrías evitar de alguna manera, pero si sube el volumen hay cosas que no puedes evitar ni con tapones ni con las mismas manos. Uh-huh. Pero eso no es a lo que nos referimos, sino sabemos escuchar realmente el mensaje que está queriendo decir nuestro interlocutor o caemos en errores que pues verdaderamente interrumpen esa comunicación. Oímos lo que realmente nos quieren decir. O sea, la interpretación del mensaje que están transmitiéndonos llega con la nitidez que se pueda, el porcentaje más grande que se pueda, porque sabemos que en la comunicación verdaderamente es un reto el entender lo que se dice. ¿Por qué es tan digamos, complicado entender las cosas? Bueno, en primeras porque yo tengo un bagaje histórico, yo aprendí las palabras en ciertos contextos, hay palabras que desconozco, hay maneras que en el gesto, y por supuesto ahorita vamos a hablar de eso, que es muy importante, porque parte importantísima de la comunicación es el tono que se ocupa, es la postura física que también arroja un tono de voz o un tumbado de tono. Entonces, eso es importantísimo porque acompaña y complementa, da fondo, da contexto al texto, ¿sí? Uh-huh. Pero no solo es eso. También falta qué canal se está usando para transmitir, qué tipo de código, porque por supuesto el lenguaje es algo codificado, pero además hay otros. Eso que decíamos de cómo aprendiste las palabras, puede ser que alguna le tengas algún tinte peyorativo, se dice, es como diciendo esa palabra es mala, está aludiendo a algo aburrido. Por ejemplo, la palabra responsabilidad tiene cualquier cantidad de pegotes, uh-huh, como de mala noticia, como de aburrido, como de añejo. Es de perder completamente el control de mi persona y hacerme alguien a la voluntad del otro o tener que dar cuentas, no sé. Uh-huh. Hay muchas cosas en la palabra responsabilidad. Sí, que pueden tener una connotación negativa. Sí, como de consecuencia aburrida, no lo, uh-huh, sé. O sea, y verdaderamente sí, de un deber ser, ¿no? Uh-huh. Es yo creo que la primera parte de ser persona, ¿no? De responder por ti mismo. Pero eso es solo un ejemplo. La idea es en qué contexto se dice y qué es lo que se llega a hacer con esto. Entonces, retomando un poco lo del lenguaje no verbal, hay autores que dicen que es un 60% lo que es este lenguaje no verbal. Hay otros que lo llevan hasta un 70%, es muchísimo. Y después hay otro, en el caso de que nos quedemos con el 60%, hay uno que se complementa en 25% con el tono que ocupas, que ahí me costó trabajo entender esa parte, fíjate, porque decía yo, pues el tono es verbal, porque ya ocupas la boca, pero no, lo verbal tal cual es lo que se puede escribir, haz de cuenta, lo que son las palabras, el orden, la sintaxis, todo esto, y lo que habíamos hablado en la primera parte del programa. Uh-huh. Entonces, el tono de voz es parte del lenguaje, que sí es el audible, o sea, sí es de alguna manera el que se emite con la voz, y se complementa con el lenguaje corporal, de la postura, de las cejas, de las manos, cómo se mueven, de la energía que trae el cuerpo consigo, ¿no? Y solamente un 15% son las palabras. Eso es increíble porque todos nos fijamos muy bien cómo lo decimos y a ver de qué manera escogemos las palabras, y con el tono le puedes acabar completamente la comunicación. Sí, un tono desesperado, un tono impositivo, da un canal totalmente diferente, aunque lo que se esté diciendo a veces sea muy bueno. Sí. Pero ahí lo echas a perder. Y a veces, ¿te acuerdas cuántas veces se ha dicho eso en el programa, Nelly? Uh-huh. El tono con el que me dices las cosas no me permite oír lo que quieres comunicarme. Además, hemos aprendido, y ya se va hacia el inconsciente,
cómo las frases cuando terminan, digamos, con una entonación hacia lo agudo, digamos, hacia arriba, que se levantan. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene 3 hijos y me lo llevo hasta arriba el tono, y entonces cuando hago ese tipo de entonación, mi interlocutor sin siquiera poner un filtro, lo está tomando como pregunta. Y cuando llevo la entonación hacia abajo, es una afirmación. Entonces, cuando algunos de los oradores, que se les agradece el esfuerzo, pero que de alguna manera no han reparado en este detalle, haz de cuenta que dicen, y las personas que no siguen ningún rito religioso, que se toman a broma todas las cosas que verdaderamente deberían importarle, y todas las veces que acaba arriba, verdaderamente acaban siendo, sí, haz de cuenta, o sea, no parece una afirmación, sino... No parecen ni siquiera invitaciones, sino es como diciendo, todo lo que te puedo yo decir, lo estoy dudando, y termino la frase diciendo, no hay manera de salir de ello. Y como te lo llevaste hacia abajo, la afirmación, entonces quiere decir que se puede atornillar como una verdad, el que todo aquello que era pregunta acaba afirmándose en el decir, y eso es lo que verdaderamente, no sé, destruye a las familias hacia abajo. ¿Sí me explico? Cuando dices, mejor pone en duda la destrucción como algo que todavía no llega a caer, y deja en afirmación la ventaja de poder manejar el destino. ¿Me explico? O sea, es que esas cosas son inconscientes, pero cada vez que yo termino mi emulación hacia arriba en el tono, entonces lo estoy preguntando. Entonces, no sé. Te escucho, pero me está costando trabajo, porque, a ver, ¿cómo hacerlo consciente? ¿Cómo hacer conscientemente lo que nos estás diciendo? Sí, bueno, pues es un ejercicio. Solamente esto, por ejemplo, es lo que se toma como esta información que sirve. No nada más es un dato, sino es un ensayo el que propone un dato como un ensayo. Pero me estaba yo imaginando un ejemplo con los niños, el decir, y cuando llegas me avisas, por favor. En vez de decir, y cuando llegas espero que me avises. Okay. Sí, decirlo firme, no pues. Como pregunta. Es que todos hacemos no dudando, eso. No pregunta, sino entonces, es esto lo que espero de ti. Cuando pongas un límite, por favor, termina la emulación de voz hacia abajo. Es importante que termines antes de guardarlo en la mochila. Y cuando termines, por favor, lo guardas, ¿ok? Entonces ya todo queda en pregunta. Sí. Y un límite no es una pregunta. Sí, el mismo ok es como de, bueno, a ver si te parece, ¿no? Exactamente. Entonces, como que a ver si me parece. Pero es que nos han enseñado a que esa es una manera suave de hablar y de comunicar. Y eso es parte de un error común. Pero es a nivel inconsciente, cuando realmente no avanzas en esto y dices, bueno, ¿por qué será? Pues probablemente por tu manera de hablar. Seguiremos escuchando más. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Hoy en Excelencia Personal estamos hablando del arte de escuchar, y qué importante es tener claridad cuando se habla. Ya nos dice, pues muy atinadamente, Maripaz, respecto a la entonación, al lenguaje corporal, a lo que se dice, porque nos puede servir para tener pues una claridad en lo que estamos queriendo comunicar. Claro. Porque hay errores en los que podemos caer cuando queremos comunicar algo y lo hacemos mal porque no sabemos. Sí, y luego, por supuesto, como la comunicación es en donde estamos verdaderamente confiando todo el devenir, la manera de que hagan caso, que cooperen, que pues verdaderamente es importante saber hacerlo, ¿no? Y bueno, no solamente son errores inconscientes, hay otros que por supuesto son mucho más fáciles. Empecé por el que dices, nunca me había fijado, pero bueno, te invito a que oigas frases en el radio, que te escuches a ti mismo, cómo hablan los demás también, para que pues, vayamos perfeccionando, ¿no? Este arte. Entonces, de los errores que se pueden decir que no son inconscientes, aunque podrían llegar a ser malos hábitos al grado, o sea, malas costumbres al grado que se vuelvan malos hábitos, es de interrumpir, por ejemplo.
Interrumpir es como que en lugar de dejar hablar al otro, lo que hacemos es que mejor nos impacientamos y queremos tomar la palabra, contar historias similares y decir, no, hombre, a mí también me pasó. No, y deja tú, a ti te pasó de día, a mí lo que me cuentas me pasó en la noche. Y entonces te abalanzas y empiezas a contar tu historia. Cuando dices, pues bienvenida, pero sí me arrebataste lo que te quería decir. Está dificilísimo que hayamos llegado a la misma conclusión. Es una soberbia el decir, como te pasó, ya me entiendes, ¿no? Porque yo lo viví distinto. Entonces, de alguna manera, este tipo de irrupción, pues hasta llega a cambiar el tema y pensar que lo que vamos a decir es más importante que lo que te están diciendo se me hace muy poco justo. O sea, y además es como un protagonismo, ¿no? Exacto. Velado. No, y hay veces manifiesto, sí, directo, pero claro. Sí es cierto. Sí. Cae mal, a mí me cae muy mal cuando hacen eso. Pues sí. Porque no te sientes escuchado, justamente. O sea, estás presentando algo, estás comentando algo, estás compartiendo y la otra persona te dice, a mí me pasó peor y yo sé lo que te sentiste. Y pues no. Y es más, y te voy a decir cómo resolver tu vida. También. Entonces, cuidado, ¿no? No tiene que ser, o sea, bueno, porque ya de alguna manera también en la parte cuando comentábamos en algún programa de la empatía, decíamos que hay veces el guardar silencio o el emular el, híjole, no me digas, ¿a poco? Todo ese tipo de palabras, digamos, hace la conexión de decir, te estoy escuchando, pero me gustaría que acabaras, que cuentes concluye, más, ¿no? Sí. Pero también pasa cuando llegas a decir, mira nada más qué ofertón me encontré. Y también hay gente que te dice, ay, esas, por favor, acá en no sé qué colonia las vendían a la mitad. Entonces también no solo interrumpen, sino te acaban, ¿no? Sí. Porque ¿qué caso tiene salir ganando siempre? No le veo verdaderamente el caso. Otro de los errores, y sobre todo en términos de educación familiar, es alterarse cuando no estás de acuerdo con lo que se está diciendo. Alterarse estoy diciendo, ¿no? No quiere decir que todo lo que oigas vas a estar de acuerdo, pero el alterarte enfrente de los niños a decir, no sé, cuando hay un pensamiento contrario o algo que de alguna manera pues sienten que es un tema tabú, entonces se alteran y en vez de decir, a ver, oye, ¿sabes qué? Ese tema es importantísimo. Vamos a abordarlo más al rato, ahorita estamos en esto, pero me interesa hablarlo contigo, que es de verdad la salida para poder escuchar. Si es tan importante o tan tabú, más vale saber lo que trae la cabecita del niño. Pero en vez de eso, le dicen, aquí no se habla de ese tema. En esta casa no, como si, no sé cómo explicarte, como si acabando con la conversación se aniquilara el pensamiento que está originando esos comentarios. Pues y además lo dejas con más dudas, Maripaz. Pues sí. Y luego el niño no siente la confianza de decirte nada. Ah, claro, entonces, porque matas esa parte, que ¿no? en esa casa no se dice eso, entonces, pues, ¿en qué casa sí? Como mejor decía, con mis amigos. O como la avestruz esta, mete la cabecita y ya todo lo demás piensa que se da solo. Pues eso también es uno de los errores. También lo que, pues, un poco se está combinando con lo que estamos diciendo, es esto también de mostrar falta de interés. Cuando el tono de nuestra voz, o ya habíamos dicho la parte de la comunicación no verbal, o sea, el gesto, de verdad parece que no te importa. O, por ejemplo, estás en el teléfono texteando y, oye, por favor, papá, volteame a ver. Sí, hombre, te estoy viendo, haciendo caso. Y volteas un segundo a ver hacia dónde está hablando el niño y regresas a decir, ay, hombre, tampoco, hombre, si nada más es este texto. Si yo puedo simultáneamente aquí, ¿no? Sí, cuando hay aplicaciones y es de verdad bueno, que las bajemos, aunque es una cosa horrible, eso también te saca la zona de confort, que te miden el tiempo que pasas en cada una de las aplicaciones ya instaladas, o sea, las que ya tienes. Esto solo es un termómetro, para que veas la suma de los momentitos que, ¿qué importa? ¿Qué tanto es tantito, hombre? ¿Cuántos que tantos son tantitos? Se juntan horas y al rato esas horas se vuelven días, semanas. Oye, Maripaz, deberíamos de hacer un programa específicamente de eso. De aplicaciones tanto buenas como esta que estás diciendo, muy buenas, como otras que absorben tiempo, y digo, mencionar bueno, pues, lo más positivo que se pueda, ¿no? Dispersarse a ratos de la atención, pero sí estar en superavisores que o poner otra que te suene cada 3 horas, o que suene nada más una gotita de agua cada media hora, inclusive para que te recuerde tomar agua, y hay una buena aplicación para eso. Sí, podríamos dedicar un programa, me parece muy interesante. Porque de repente hay mucho interés, y por ejemplo, yo el otro día, que no te he compartido cuál es, Nelly, encontré una de matemáticas para los chavos, que está fenomenal, y una de mis hijas no le gusta tanto la matemática. Sin embargo, esta aplicación se la arrebató al hermano. Dijo, yo la quiero, y entonces, en algunos momentos, sí me atrevo a prestarles mi teléfono. Bueno, sabiendo que es algo, bueno, a ver. Y están ahí al lado mío, ¿no? Es que cualquier cantidad de papás se acercan a decirme, no, es que yo odio que estén en este tipo de cosas digitales y electrónicas. Que le digo, a ver, vamos a cuestionarnos. Si lo llevas a la luna, ¿o qué hacemos? Exacto, que mejor 1930 para educar.
además de que es imposible, tiene unas ventajas enormes, entonces saquémoselas. Mejor hay que empoderar que va a usar ahí. Además, si no es tu celular, es el del amiguito, es el de alguien más, entonces mejor que lo haga bajo tu vigilancia y con lo que esté adecuado, que ya hablaremos en otro programa de esto. Claro. Y bueno, para, digamos, terminar, pero no con esto concluir los errores, porque yo estoy segura que en la mente de varios de los que nos escuchan puede estar el decir, le falta decir le falta decir esto otro, ¿no? Nada más es un panorama. El creer que no hay ruido en la comunicación. Y ruido me estoy refiriendo no solamente al escándalo físico que puede impedir el flujo normal de las palabras, o por ejemplo algo que ya sea el ruido o también se le llama ruido a eso cuando hay algún objeto que impide que la voz salga normal, o una cosa que no sé, un cuaderno, una mano, o lo que fuera, que obviamente distorsiona, sino el ruido se refiere, por ejemplo, hay ruido visual, hay ruido de todos, es cuando empañan el mensaje de alguna u otra forma. Además de los ejemplos que estoy diciendo, también el ruido lo puedes traer en la cabeza. Y los sentimientos. Sí, los pensamientos. Claro, los pensamientos, los sentimientos, y ya lo decías, hasta estar distraído en otra cosa. Por Eso supuesto. es una forma de meter ruido, porque el mensaje no llega. Y es que los que nos creemos esto de multitareas, está comprobado que tampoco somos tan magníficos, ¿eh? Sí, no se puede quedar a 2, 3 y 4 amos bien al mismo tiempo. Entonces, este ruido en la comunicación, por ejemplo, en la comunicación visual, sería, el ejemplo es muy fácil, sería, por ejemplo, un corcho de esos de anuncios, en donde los anuncios ya de meses anteriores y demás están tan llenos que cuando yo llego a poner vendo mi coche en 20 pesos, nadie lo ve porque, aunque sea una super oferta, porque los demás pósters y los demás colores y todo llegan porque está saturado. Está saturado. Y eso pasa en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones, en la prisa, por ejemplo. La prisa se enfoca tanto a manejar todo de tal manera, según esto, eficaz para poder hacer el menor tiempo en lo que sea, de la casa o manejando lo que fuera, que se pierde mucho del detalle que está sucediendo alrededor, y detalles que pues pueden ser mortales, digo, no por quedar aquí muy pesimista, pero sí es cierto. Oye, pierdes Maripaz, atención. Me viene un ejemplo a la mente. ¿Qué pasa cuando queremos sermonear a nuestros hijos? Eso es entonces ruido, dice uno, voy a hablarle 20 minutos de esto para que le quede claro. Y se lo voy a repetir papá, por si la primera vez querido no papá, el niño tiene un periodo de atención, observa las caricaturas, observa todo lo que gira a su alrededor. Son momentos breves y son mensajes muy concretos. Entonces competimos contra una cosa que es de verdad muy bien diseñada, a veces con muy buen archivo o fondo visual, y que de alguna manera nosotros, sin nada de esos elementos, tenemos que competir. Y todavía quieres que te ponga atención media hora para hablar sobre un regaño o sobre una situación concreta. Cuidado ahí también. Pero ahí es lo que nos ha dicho Maripaz en otros programas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de lo que le quieres decir? ¿Qué quieres lograr? Exacto. Que se harte, que acaben enojados, que sepa quién manda. No, y que ¿Tienes tu papá llames, claro el mensaje de lo que le quieres decir? Porque también te echas media hora explicándole. No, y qué porque tal a veces que no lo mejor tenemos claro, ¿no? lo hagas de manera divertida y de manera, sobre todo, concreta, ¿no? Y sí, cuando es algo que de veras vale la pena, eso de retomar, y creo que no ha habido programa exacto de eso, sí tendría que ser de manera especial y alejado justo del contexto. Es una parte importantísima de la herramienta que se llama retomar, es alejarlo de ese presente lleno de todo para aislarlo, aislar el momento, aislar el lugar. Ya hablaremos con calma de eso, pero bueno, viene mucho al caso ahora. Un día lo compartiste tú con uno de tus hijos, te fuiste al techo, ¿no? Ah, sí, exacto. De tu casa. También. Ándale. Sí. Y digo, ya ampliaremos eso en otro programa. No, pero sí es cierto, a la azotea, sí. Entonces, también otro tipo de ruido que podemos contemplar, nada más para que no pensemos que solamente es el obvio, puede ser malestar físico, puede ser estrés, puede ser trastorno del sueño. Cuando estás cansado, ya te pican los ojos, lo que quieres es una almohada y la imagen es tan fuerte que le ves cara de almohada al que está hablando contigo, ¿no? Y está difícil que escuches activamente Por supuesto que no, y que hagas el movimiento cerebral que se necesita para verdaderamente hacer lo tuyo, el mensaje, o al menos ser empático. Y luego pasa que también hay pérdida de funciones de algún sentido. Por ejemplo, pues a nuestros queridos papás o así, se les va gastando un poquito el oído y luego somos muy duros juzgando. Pero sí te lo dije, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿No entendiste? Y dice, no, es que no te escuché. Ay, a ver, ya te lo voy a repetir así. Sí. O yo ya no te voy a repetir nada. Ten cuidado. Porque verdaderamente cuando tú todavía no sabías hablar, él te escuchó hasta que te dejó hablando como hablas ahora. Entonces se vale regresarlo, no juzgar. Entonces hay que estar abusados de que sí puede pasar esto. De alguna manera, pues, ¿qué temas te puedo decir? Hay conductas agresivas que estamos viendo de los demás, o dificultad de la convivencia, que evidentemente si tienes miedo y ese tipo de cosas, no vas a expresarte abierta y claramente. Y en el ejemplo que mencionaba Gerardo,
de la azotea, por si alguien no lo escuchó, pues es cuando hay un conflicto, muchas veces la comunicación se dificulta. O sea, en pleno conflicto, en plena crisis, va a ser difícil que seamos empáticos y que nos escuchemos activamente. Entonces, lo que nos sugería Maripaz en aquel programa era retomar. O sea, dejar pasar el evento a que ya no te pongas más triste o más pesimista o más, pues por supuesto, ansioso. Sí, o alarmado. A tratar de zarandearlo y decir, entiéndeme, o cálmate. Sí, esa es básica. Y dices, el que necesita calmarse es el papá. Exacto. Si no, déjalo pasar. Y en una de esas, como bien estabas diciendo, Nelly, pues sí, retomar, ¿verdad? Que para quien no lo haya oído, pues es una herramienta que nos compartió Maripaz, y como al pasar de los años la sigues usando, y tu hijo se acuerda de la azotea porque fue simbólico para él, ¿no? Sí, claro que y además fue con papitas y todo lo que no se puede y no se debe, ¿no? Sí. Que permitió además una mejor comunicación. No, y verdaderamente el de dejar estos espacios de míos, con todo el derecho que tengo a decir esta parte no me está encantando de cómo se está llevando la relación entre hermanos o en la familia, y el derecho de él de no ser regañado y humillado, ¿no? Y de entender que hay momentos para todo. Y este es momento para una pausa. Volvemos. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Amigos, estamos atentos a sus inquietudes, y esto de aprender a escuchar, por supuesto que pues es un arte, como bien nos ha dicho Maripaz. A veces nos equivocamos, obviamente sin querer, pero las herramientas que nos estás dando nos ayudan a prever. También para darnos cuenta cuándo no es el mejor momento, cuándo hay una crisis y no vamos a lograr el objetivo, cuando queremos ser empático con el otro y no se va a poder. Y sí, esto que nos dices de interrumpir, de alterarnos o de no estar mostrando interés, híjole, el mensaje está duro para el otro. Sí, ¿verdad? Sí, porque verdaderamente hay una parte que me llama la atención. En el arte de escuchar estamos hablando de dos instancias, como decíamos, no solamente de allá para acá, sino también cómo hacer para ser escuchados, ¿no? Y hay libros que traen estos títulos muy, muy, muy bien puestos y todo. Pero fíjate cómo el hecho de que nosotros nos comuniquemos, estamos teniendo una boca, un sistema de parlante, digamos, un juego de cuerdas vocales, una lengua. En cambio, físicamente estamos constituidos para, por una vez que hablamos, dos escuchamos. Si tenemos dos oídos. Sí. De alguna manera, fíjate cómo la mirada, que también debe estar, pues esto, previendo y sobre todo entornándose con este lenguaje no verbal en la escucha, también son un par de ojos. Es interesante, ¿no? Porque sí, de alguna manera es lindo el hecho de poder comunicarse a través de que el otro sienta ese espacio, esa confianza, como bien dijiste. La construcción de confianza es verdaderamente importantísima. No solamente en términos educativos, ¿no? También en términos de amistad y pues hasta contigo mismo. Saberte escuchar en vez de decir, qué mal hice, qué tonto soy, cómo es posible, cuántas veces necesito para aprender. Bueno, ten la paciencia de decir, ¿por qué camino habías optado eso como mejor opción? ¿Por qué la decisión esa tuya había sido pues la primera, la que escogiste? Y esto es bien importante también en la construcción de autoestima. Me refiero a autoestima de nosotros mismos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay veces somos muy duros juzgándonos, y eso sí que nos quede claro. Nunca tomas la peor opción. Los errores que has tenido es por falta de contexto, por falta de datos duros que te puedan llevar a que después eso haya sido un error. Sí, es que omití 3 variables, no las conocía. Bueno, no las conocía o no pensé que fueran tan fuertes, pero tener esta empatía también contigo mismo ayuda muchísimo a decir, no es que no sea capaz, es que no estaba bien informado, puedo aprender a informarme mejor, puedo aprender a apuntar las variables, hacer un mapa mental cuando sea algo tan complicado. Sí, ¿cómo puedo revertir el daño a lo mejor que ocasioné? Sí, tomando también, esta elección, ¿no? pero todo en términos de soy poderoso y lo puedo hacer, porque en términos de descalificación, y hablando de descalificación, así como bien decía Nelly, que es fuerte para quien nos esté escuchando pues estos errores comunes,
Podríamos mencionar que hay tipos de mala escucha también, porque son vicios que bloquean la comunicación de una manera, pues que a nosotros se nos hace coloquial y que nos damos permisos, pero vamos a entrar en esta reflexión a ver qué piensan y nos encantaría escuchar sus opiniones, a ver si están de acuerdo. Bueno, varios autores lo mencionan, por eso no me recargo en uno solo, pero de alguna manera dicen que hay una manera de escuchar que le llaman el policía. ¿Cómo escucha el policía? Bueno, pues haz de cuenta que hay una completa carga de autoridad, entonces yo digo lo que es posible y lo que no. Haz de cuenta que soy un policía que está manejando las calles. Esta sí, esta no, este sentido contrario. Entonces, amenaza, prohíbe y de alguna manera tiene autoridad según esto, sobre los sentimientos. Entonces, no te atrevas a decir esto, con que vuelvas a decir esto, con que te vuelvo a ir quejándote. O sea, son maneras de bloquear la comunicación, pero como si fueras esta autoridad fuerte de policía, de decir, te voy a encerrar, ¿no? Casi, casi. Después hay otro. Sí, te hago cumplir la ley. Sí, exactamente, es la ley detrás. Te voy a poner todo el peso de la ley, ¿no? Haz de cuenta que sí. Después viene otro que se parece muchísimo, que es el moralista, que de alguna forma persigue el sentido recto del deber y de todos los deberías y todo tiene que ser adecuado, todo tiene que ser súper así. Entonces sermonea y condiciona y demás, y es no, un niño lindo no dice eso. No, ¿verdad que no querías hablar así? O sea, nada más está pescando lo que está mal. Y sí, y que se disculpe antes siquiera de saber por qué lo dice. Es un no, ¿verdad que eso no querías decir? Y no es darle para atrás. Activa. Claro. Bueno, nos dice los demás tipos después de esta pausa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Hoy en Excelencia Personal estamos hablando del arte de escuchar. Que nos siga mencionando los tipos de mala escucha. Sí, bueno, entonces digamos que el que sigue, que no faltan muchos, pero son, digamos, el que adopta la modalidad de juez. Entonces apenas empieza a escuchar, empieza a hacer en su cabeza, en vez de seguir empáticamente y dejar que fluya, como estábamos diciendo al principio, da veredicto, ¿no? Entonces, ay, pero es que es chiquito, ay, ¿de verdad pensaste eso? Ay, no, pero el maestro siempre tiene la razón, o al revés, ¿no? Ay, es que estos maestros nunca, o sea, de alguna manera siempre se busca. O condena. Exactamente, entonces, o si no le dice, toda la culpa es tuya, o tienes que disculparte porque fuiste grosero, o sea, no sé, siempre hay un juicio detrás. Después, una muy común es el sabelo todo. El que tiene todas las respuestas, la solución perfecta para todo, y entonces tiene la superioridad de decir que siempre tiene razón. Y yo cuando tenía tu edad también decía, y si tú te fijaras en... Entonces, y lo verdaderamente así. O sea, ¿qué no ves lo que sucede? Deberías de entenderlo. O sea, es así como muy odioso ese tipo de escucha. Después hay otra que es el crítico. Y el crítico como que más o menos lo toma a broma lo que estás diciendo, pues sobre todo lo ironiza y lo lleva a poner apodos, ¿no? Ay, ¿a poco te sentiste? Y eres un jarrito de Tlaquepaque. O mira nada más qué cara, ya viene Pitufo Gruñón. Entonces todo lo que viene siendo esa parte de negar el sentimiento a punta de estarse burlando o criticando, pues también es delicado, ¿no? Es descalificar al otro. O el típico de tómalo de quien viene, pues dices, pues por eso me lastimó, no me estás entendiendo, ¿no? O sea, o por ejemplo ay, eso era todo, ahí pensé que era más grave. No estás validando. Minimiza. Nada, entonces dices, bueno, para ti puede ser que no. Y otro muy simpático, que con este terminamos, los tipos de mala escucha, es el que se puede llamar la goma. La goma porque lo que hace es no involucrarse y borrar. El decir, ay, bueno, ya, sana, ya. No pasa nada. Sí, se acabó. Frasecitas acabadas, ¿no? Como diciendo, bueno, las cosas suceden por algo, hombre, ya, pasa página. O sea, ese tipo de cosas, decir, cálmate, no es para tanto. Todo eso que borra, pues definitivamente acaba con la comunicación, ¿no? Y bueno, ¿alguna conclusión, Maripaz? Pues eso, yo creo que nos podemos quedar con esta frase, ¿no? De que escuchar no es esperar callados nuestro turno de hablar, sino estar activos, pero recibiendo y tratando verdaderamente de que la persona se explaye y encuentre caminos de orden mental a su vez, ¿no? Eso es un regalo. Y lo que nos decías en otro programa, tampoco es estar pensando que voy a responder, sino realmente poner atención todos mis guardar sentidos. Las pausas, como en otro programa también lo habíamos dicho, silencio. El decir, oye, el silencio también puede opinar y es muy respetuoso, y también es manera de escuchar con arte, ¿no?
Muchísimas gracias, Maripaz Albarrán. ¿Tu correo cuál es? Tú eres arte, sin espacios, tú eres arte, @hotmail.com. Muchísimas gracias, hasta mañana. Excelencia personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia personal es una producción de Calidad en tu Vida.